64 años no es suficiente. ¿Cuántos años más tú necesitas? Porque si no lo hiciste en 64, dudo que lo vayas a hacer. Yo estaba viendo hoy Facebook. Yo estoy viendo Facebook mucho porque de verdad quiero darle gracias a todas esas personas que se han suscrito a mi canal. De verdad ha sido miles de personas. Quiere decir que para muchísimos cubanos el contenido que yo estoy haciendo es de su interés. Y me alegra mucho poder estar en esa sintonía, donde entre nosotros hablamos, comentamos y vemos cómo podemos llevar adelante un cambio en Cuba. Y yo se lo digo, yo los entiendo. Yo no le voy a exigir nada, me encantaría, pero no lo voy a hacer. Porque si yo no estoy ahí para hacerlo, yo no se lo voy a decir. Si hay otros que se lo exigen, hay otros que se lo piden, hay otros que eso es decisión de ellos. Lo mío es decir lo que yo pienso, lo que yo creo. Y esas personas que me dicen a mí que cuando tú vivías en Cuba, no me conocen. No me conocen, yo se lo digo, yo soy expreso político con 19 años, en 1993. Cuando Fidel estaba vivo, yo y dos más llenamos mi barrio de carteles. Yo vivía en aquel entonces en 10 de octubre, en Quiroga, entre San Luis y San José. Y yo con dos amigos más llenamos el barrio de carteles. Pusimos Fidel asesino, Fidel dictador, Fidel vete de aquí. Le digo Fidel porque Fidel estaba vivo y Fidel era el gobernante en aquel entonces. Eso nos costó que nos llevaron a prisión y una historia. Y muchísimas cosas más que sufrimos hasta que nos pudimos ir. No me fui como preso político ni nada de eso porque yo nunca pertenecía a ningún grupo ni nada por el estilo. Eso lo hicimos porque estábamos molestos, estábamos encabronados. Nadie nos mandó, nadie nos pagó, nada. Lo hicimos porque nos salió del caballo. Pues me fui para Estados Unidos, estuve sin venir a Cuba, estuve sin ir a Cuba por casi 10 años. A los 10 años cuando regresé, yo no quería ser como la cantidad de mediocres que usted escucha aquí en redes sociales que dicen ser anticomunistas, que se han cansado de visitar a Cuba, pero jamás y nunca le han dado un apoyo a nadie que vive en Cuba, que está luchando en contra de la dictadura. Yo he puesto la imagen aquí, es más, le voy a poner la imagen aquí como pueden ver. Participé, fui a marchar con las damas de blanco, tú sabes, viviendo ya en Estados Unidos. Viviendo en Estados Unidos, cuando regresé a Cuba, yo dije, no, espérate, yo o me dejan preso, no sé lo que pase, pero yo lo que no puedo hacer es como la salta de sinvergüenzas que tú escuchas mucho aquí en redes sociales, que son muy patriotas, pero nunca han hecho nada. No, a que cada cual haga lo que estime conveniente. Pero ese no es el tema, solamente lo quise decir porque hay mucha gente que no me conoce, ni tiene por qué conocerme. Pero yo, para que más o menos tengan una idea de lo que yo he sido. Aparte, lo he dicho también, yo fui una persona que estuve a favor del embargo. Yo fui el que inventó las marchas, esas marchas que usted conoce a Carlos Lazo, lo conoce gracias a mí. Yo fui el que inventé las caravanas en Miami por el levantamiento del embargo. Yo creía en que había que levantar el embargo. Desde otro punto de vista, yo creía que había que levantar el embargo para acabar con la dictadura, ¿me entiendes? Porque como siempre fue la justificación, no se puede hacer esto por el embargo, no se puede hacer esto por el embargo, no se puede hacer esto por el embargo. Yo decía, entonces vamos a quitar el embargo para ver qué cojones nos van a decir. Ahí se nos juntaron un tongón de comunistas y yo dije, espérate, esto no es lo mío, y me fui de ahí. A partir de que yo me fui, eso se desapareció. Que es lo que usted ve hoy en día, 5, 6, 7, 8 personas en esa mierda. Que son los otros 7, 8, 9, 10 comunistas. Aquí había muchos cubanos buenos, que como yo, que queremos la libertad de Cuba, que queremos la democratización de Cuba, pero estábamos en contra de la dictadura, pero también queríamos quitarle ese pretexto a la dictadura. Entre ahí se mezclaron una tonga comunista, bim, bam, bam, bam. Vino el 11 de julio, yo me fui de todo eso, me quité de todo eso, y ahora esto es lo que usted conoce. Y hay quien me dice, no, que tú eres un camaleón. No, yo soy un camaleón porque lo aprendí de Fidel. Lo único que yo fui a la inversa, aunque yo nunca fui comunista, nunca he sido comunista, yo soy un expreso político desde que tengo 19 años, pero aquí me dice comunista, no me da tres pitos. Yo soy como le digo, yo soy como Fidel. Usted que dice que es un camaleón, que yo cambié, yo soy como Fidel. Fidel era un demócrata. Fidel era una persona que creía en la democracia y se cansó en inglés y en español de decir de que no era comunista. Un día, por X, por H, por B, se arrepintió y se convirtió en comunista. Y usted, que lo defiende, usted no le dice, coño, Fidel, usted es un camaleón, porque usted es un descarado. ¿Por qué? Porque le conviene. Porque hoy en día usted hace lo que dice Fidel o lo que Fidel dejó dicho, y por eso usted hoy en día se cae la boca. Pero yo te digo, yo soy un ejemplo de lo que fue Fidel. Fidel era un demócrata y se volvió un comunista. Yo era una persona que creía en que había que levantar el embargo, y hoy en día soy una persona que estoy a favor del embargo. Quiere decir que yo soy igual que Fidel.
O puedes decirme, yo soy Fidel, como tú quieras, me da igual. Pero todo esto que yo dije ahora mismo no era el tema que quería hablar. Yo quería hablar de que yo me topé hoy en Facebook con esta foto, ¿no? Donde decía en el año 60 y pico que iban a construir el socialismo. Y me encuentro esta otra foto del día de ayer del periódico Granma, 64 o 60 años después, que van a seguir construyendo el socialismo. Yo no sé. Usted me disculpa, usted que cree en la revolución, usted que cree en Fidel, usted que cree en Raúl, usted que cree en el Partido Comunista, usted que cree en Díaz-Canel. Le voy a decir algo. Si usted, con todo el poder que ha tenido la dictadura cubana, con todo el dinero que ha tenido la dictadura cubana, en 64 años no ha logrado el socialismo, porque de socialismo es que existen papeles. No te vamos a hablar de comunismo, viene el comunismo, vamos a hablar de socialismo. No lo han podido lograr en 64 años, olvídese de eso, porque cada día se están alejando más del socialismo y cada día más entrando en el capitalismo. Un capitalismo de Estado, un capitalismo primitivo, pero están entrando en el capitalismo. Me imagino que mientras más pase el tiempo, llegaremos al capitalismo, 100% capitalismo salvaje. Sí, porque el problema es ese, que los capitalistas tratan de socializar su país. En cambio, los socialistas tratan de volver capitalistas salvajes y eliminar el socialismo para mantenerse en el poder. Fíjate qué clase de contradicción, porque yo siempre lo he dicho, si el socialismo funciona, sabemos que el socialismo funciona cuando se combina. Estados Unidos es un ejemplo. Las grandes potencias del mundo, los países más desarrollados del mundo son el ejemplo. Cuando tú combinas el capitalismo con el socialismo, esa combinación es perfecta. Es lo que le llaman la socialdemocracia. Eso funciona a la perfección. Y quiero decirle, la democracia es carísima. La democracia no es barata. La democracia hay que mantenerla diariamente. Hoy en día hay muchos, lo que le llaman los tanques de pensamientos de derecha. Quieren eliminar la democracia. Quieren hacer lo que pasa en Cuba, quieren hacer lo que pasa en China, quieren hacer lo que pasa en Venezuela, quieren hacer lo que pasa en los países totalitarios. Porque, para serte sincero, los países totalitarios pueden desarrollarse mucho más rápido que los países democráticos. Ahí tienen China. China se ha desarrollado muchísimo en muy poco tiempo. A Estados Unidos le ha demorado muchísimo, porque la democracia es un drama. En la democracia tú tienes que tratar de poner de acuerdo a la mayoría de las personas para poder hacer algo. Le pongo un ejemplo. Hace unos días atrás se acaba de inaugurar aquí en el estado de la Florida un tren Miami-Orlando. En el comunismo, ese tren lo hubieran hecho no creo que lo hubieran hecho, pero si lo hubieran querido hacer, el dictador de turno hubiera dicho, hoy quiero que hagan un tren, y se acabó. No hay que ponerse de acuerdo con nadie, no hay que hablar con nadie. Si pasa por algún lugar, quítale todo eso a quien sea, haz lo que sea y hazlo. No quiere decir que el comunismo cubano lo ha hecho, el comunismo cubano no ha hecho nada. Teniendo todos los recursos y todo el poder del mundo. Quiere decir que es muy complicado. La democracia es carísima y todos los días hay que luchar por ella. Porque cuando la dictadura es fácil, porque tú te abandonas de eso, tú dejas que una persona sea quien se encargue. A lo mejor te puede tocar una buena persona. Mira, tenemos Bukele. No quiere decir que Bukele sea un dictador, pero es un tipo que tiene su cosita. Todavía está empezando, hay que ver qué va a pasar con el futuro. Pero por lo menos hasta ahora tiene buenas intenciones. Veremos qué pasa en el futuro. Porque cuando un país o un negocio, lo que sea, solamente hay una sola persona quien lo puede dirigir y que lo haga bien, y tiene que estar eternamente, porque si se quita a él, eso se va a la mierda. Eso lo hemos visto en Cuba. Fidel era el único que podía resolver el problema. Al final no resolvió nada. O el Partido Comunista. Al final no resolvieron nada. Estamos viendo ahí la miseria, la pobreza, el desbarajuste que hay en Cuba. Y para algunos norteamericanos, o para muchísimos norteamericanos, la única persona que puede resolver el problema es Donald Trump. Muy lejos de la realidad, pero ese es su pensamiento. Quiere decir que no se sientan mal ustedes, los que viven en Cuba, que viven en dictadura y todo eso. Hay muchísima gente en este mundo hoy en día que quiere vivir en dictadura. Nosotros estamos locos por librarnos de ella. Y lo peor de todo es que los que quieren dictadura en Estados Unidos son los que quieren democracia en Cuba. Pero una democracia va a ser... desde el punto de vista de ellos, la democracia que va a haber en Cuba va a ser rarísima. Tiene que ser una democracia desde el punto de vista de ellos.
eliminar el socialismo, eliminar el comunismo, eliminar toda esa gente que piensa diferente y todo el mundo tiene que pensar igual, pero del otro lado. O sea, por eso te digo, la situación de Cuba es bastante compleja porque hay muchos loquitos. Hay muchos loquitos queriendo hablar y decir su opinión. Pero viendo el tema, este directo para el Partido Comunista que me está mirando, la seguridad, toda esa gente que está mirando, toda esa gente del gobierno que me está mirando ahora mismo. Llevan 64 años y no han resuelto nada. ¿Cuántos años más usted cree que el pueblo cubano le debería de dar para ver si lo logran? En mi opinión, están de más. Porque si tú con 64 años, con todo el poder, con todo el dinero, con todo eso, no lograste nada, olvídate de eso. Que ustedes están de retirada.